Vamos a darle la bienvenida hoy. Vamos a entrevistar a Juan Zunino, geólogo, Master Degree en Geofísica. Y bueno, primero le damos la bienvenida a él, le decimos, hola Juan, ¿cómo estás? Desde allá, con otro horario, en otra situación muy distinta. Y Bien. muchas gracias por la invitación. Juan, contanos, ¿quién es Juan Zunino? Contanos dónde naciste, qué estudiaste, ¿sí? Y obviamente actualmente qué estás haciendo, en qué estás trabajando. Bueno, yo nací en Esquel, en Chubut, y desde muy chiquito, desde los 4 o 5 años, me instalé en General Pico. Mi familia se instaló en General Pico y viví en La Pampa hasta los 18, 19, que me mudé a Bahía Blanca, y ahí después de 2 años de haber terminado la secundaria, que estuve dedicado un poco a otras cosas, empecé la carrera de geología en la Universidad del Sur. Terminé en el año 2005. Estuve 2 años trabajando en el control geológico, en la cuenca neuquina y en algunos países de África después. Y a partir del 2007 ingresé en Repsol YPF a través de un programa de un máster en geofísica, y trabajé en Repsol YPF hasta el año 2014, noviembre del 2014, y en diciembre me mudé y acepté una propuesta de salir del país, y me instalé en Saudi Arabia. Me contrató la compañía Saudi Aramco, y desde entonces trabajo como geofísico de exploración en la empresa Saudi Aramco. Bien. ¿Por qué eligió su profesión? Básicamente, como comentaba antes, yo había pasado 2 años que en ese momento estaba vinculado al deporte, y desde que había terminado la secundaria, y ya estaba viviendo en Bahía, y lo que a mí me atrajo de la carrera fue la vida al aire libre en parte, y en parte todo lo que tenía que ver con los volcanes, con los terremotos, las montañas, todo eso a mí me atraía. Pero la realidad es que yo tenía una idea muy vaga de la carrera en sí. Yo tenía bastante poco conocimiento de lo que implicaba la carrera de geología. Por eso creo que tuve mucha suerte en el sentido de que yo ingresé a la carrera conociendo bastante poco, y en la medida que se transcurría la carrera me gustaba cada vez más, me entusiasmaba cada vez más, y al punto de que hoy por hoy me gusta mucho y disfruto mucho el trabajo que hago, en donde aplico mucho todo lo que estudié, ¿no? Creo que soy un afortunado de poder trabajar de lo que estudié y además disfrutarlo, ¿no? ¿Fue lo que imaginabas antes de ejercerla? Como te comentaba recién, la realidad es que yo sabía bastante poco todo lo que abarcaba. Si bien es verdad que los volcanes y sobre todo los terremotos, estaba lejísimos de pensar que los terremotos tenían que ver con un límite de placas y energía que se liberaba, pero la verdad es que yo conocía muy poco sobre la carrera, entonces yo la fui descubriendo en la medida de que iba estudiando. Creo que en el tercer año y sobre todo en el cuarto fueron los años que me terminó de entusiasmar, y te diría que de deslumbrar definitivamente. En los años anteriores me iba gustando, pero como que yo la seguía conociendo la carrera. Creo que en el segundo cuatrimestre de tercero y el primero de cuarto fue realmente un cambio
cambio importante y realmente me di cuenta de la suerte que había tenido de entrar a una carrera de la que conocía poco y que me guste tanto, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son las actividades específicas que desarrollas hoy en tu profesión? Hoy trabajo básicamente explorando hidrocarburos, explorando como intérprete geofísico de exploración. Entonces, básicamente lo que hacemos es proponer pozos de exploración. Dentro de ese trabajo, si bien es relativamente amplio y como para simplificar, a través de la sísmica de reflexión, que es el principal método para iluminar el subsuelo, lo que hacemos es generar mapas del subsuelo y a partir de los mapas del subsuelo tratar de identificar potenciales zonas donde podría haber petróleo. Básicamente eso es lo que hacemos. Cuando digo de que es intérprete geofísico, porque utilizas una herramienta que es geofísica, pero necesitas todas las herramientas geológicas para vos generar ese mapa del subsuelo, que al final lo que estás haciendo es mapear la geología del subsuelo. Claro, claro, perfecto. Bien. Si bien nos contaste un poquitito sobre el tema de cómo fue la búsqueda laboral, ¿te costó conseguir trabajo? ¿Vos crees que te costó? No, la realidad es que no. Creo que también dependió un poco del momento. Yo terminé de estudiar en agosto del 2005 y era un momento que los precios del petróleo, del oro, y había bastante actividad en lo que tiene que ver con la minería y el petróleo. Yo cuando terminé de estudiar, mi idea era dedicarme a la minería. A mí me gustaba más el trabajo de campo en la minería. Y un poco por mi primer trabajo, que fue en control geológico, y cómo fue evolucionando mi carrera, es que hoy terminé en la industria de los hidrocarburos. Pero la realidad es que cuando yo terminé, conseguí trabajo relativamente rápido. Claro que depende un poco del entorno que se vivía en ese momento, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son los aspectos que considerás favorables y desfavorables de tu profesión? Favorables, creo que, como te decía antes, yo descubrí una carrera de la cual conocía bastante poco y empezás a entender un montón de procesos y un montón de cosas, cómo se generan, que antes la mirabas con otra perspectiva. Yo te comentaba el tema de que a mí siempre me gustó la montaña y estar en el aire libre. Cuando vos estudiás geología, empezás a entender qué fue lo que generó esa montaña y empezás a entender un montón de procesos que antes prácticamente no le prestabas atención. Eso me parece algo favorable que a mí me gusta y disfruto. Por otro lado, también te da una perspectiva distinta en el tema de la industria, y ahora voy a hablar un poco de la industria para la que yo trabajo, que es la de los hidrocarburos, la cual tiene bastante mala prensa con respecto a todo el impacto que genera, y con respecto a los gases invernaderos y al calentamiento global, que hoy por hoy es un tema tan actual. El hecho de trabajar dentro de la industria también te da un panorama de todo el progreso y todo lo que generó y todo lo que genera esa industria, que realmente genera electricidad, combustible y cosas de que hoy por hoy sirvieron para que tengamos el mundo que tenemos hoy, del cual yo creo que en muchos aspectos tendríamos que estar orgullosos, ¿no?
Ujú. Obviamente, creo que te da herramientas como para vos ver las cosas de los dos lados y hay que tratar de verlas con la mayor objetividad posible, ¿no? Con respecto a desfavorable, la verdad que me cuesta un poco, pero creo que una parte desfavorable de mi profesión, y ahora voy a seguir hablando de la industria para la cual yo trabajo, es un poco todo lo dependiente que es del mercado y del entorno, con las ventajas y desventajas que esto tiene. Y en un momento como estamos viviendo en el entorno de la pandemia, en donde la economía se detiene tanto, yo tuve que vivir de muchos amigos y compañeros que se han quedado sin trabajo. Y la realidad es que muchas veces eso escapa un poco a tu rendimiento, escapa a que realmente muchas veces vos estás haciendo las cosas bien, pero el entorno te lleva a eso. Me imagino que es algo que sufren todas las empresas que tienen esta relación con el mercado, ¿no? Pero es algo que se me ocurre negativo en este momento. Perfecto. ¿Qué logros obtuviste gracias a tu carrera? Desde lo personal, desde lo laboral, académico. Logros, bueno, yo creo que, como te decía recién, a mí me pone muy contento el trabajo que hago y lo disfruto y todos los días me levanto con ganas de aprender un poco más y de crecer dentro de mi trabajo. Lo cual creo que es un logro y creo que es algo que hay que valorar. Por otro lado, me dio la posibilidad de salir de Argentina y conocer un mundo que hace poquito tiempo antes de que yo me venga para acá estaba lejos de estar en mis planes, o en mi radar, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso te abre la cabeza. Creo que ves las cosas con una perspectiva más amplia. Después, de la misma manera, darle la posibilidad a mi familia de que crezca en un lugar con una diversidad cultural como es en el que vivimos hoy, es algo que yo hoy por hoy lo sigo eligiendo. Pensando en logros, yo creo que el mayor logro es poder vivir de la carrera que estudié. Creo que ese es el mayor logro y el más importante, sin entrar en demasiados detalles. Perfecto. ¿Qué significó estudiar para vos en una universidad pública? A ver, yo creo que la suerte que tenemos en Argentina que la universidad sea pública es una herramienta muy importante para que todos tengamos las mismas oportunidades. Creo que eso es muy importante y lo tenemos que valorar. Después, creo que la discusión de la universidad pública es un poco más amplia y abarca bastantes aristas. En el caso mío, yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad con mucho prestigio como es la Universidad del Sur, y prácticamente no tener que pagar, ¿no es cierto? Cosa que eso en otros países del mundo es muy difícil. Creo que eso es lo más importante y lo más relevante de que la universidad sea pública en Argentina. Perfecto. ¿Qué aspectos positivos y negativos recordás de tu paso como estudiante de la carrera de la licenciatura en este caso?
como estudiante positivo, yo creo que la carrera de geología tiene una gran ventaja con respecto a muchas, y es todo lo que acerca a los estudiantes y todo lo que lo une. Durante la carrera, el hecho de las salidas de campo y lo importante que es el campo en la geología, y que muchas de las materias requieren viajes y salidas de campo, acercan y te acercan a tus compañeros, y desde el punto de vista social, eso está muy bueno. Yo creo que hoy en día aún más, hoy en día cuando cada vez el mundo se vuelve más virtual, la posibilidad de que la carrera misma te acerque socialmente, creo que está muy bueno. Yo particularmente lo disfruté mucho. Con respecto a negativo, la verdad que no se me ocurre durante la carrera. Sí, después de la carrera, en la medida de que vos empezás a conocer y empezás a quizás tener un poco más de experiencia, empezás a establecer tu criterio de qué cosas las harías de manera distinta, qué cosas se podrían mejorar, pero creo que todo eso viene un poco después de la carrera, no durante la carrera. Creo que es una carrera muy, muy linda y muy disfrutable. Perfecto. ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dejarles a los futuros profesionales que hoy nos escuchan? Primero que nada, que estudien inglés, que no tiene nada que ver con la carrera, y un ratito antes de esta entrevista miré rápido el programa actual, y el examen de suficiencia inglés ahora es optativo. Creo que es una herramienta muy importante, y hoy por hoy, gracias a la tecnología, se puede hacer prácticamente sin pagar. Creo que va a abrirle muchísimas puertas. Creo que el inglés es algo que no tiene que ver con la carrera, y creo que es fundamental en todos los aspectos, aún dentro de Argentina, sin necesidad de... Si hay alguien que no tiene ganas de trabajar afuera, que está perfecto, aún dentro de Argentina es importante que estudien inglés. Y después, yo creo que hoy por hoy, la inteligencia artificial y el machine learning y todo lo que está avanzando la tecnología, todo eso son herramientas que llegaron para quedarse. Y yo creo que la geología es una disciplina y una profesión que no va a desaparecer gracias a esas herramientas. Yo creo que esas herramientas van a hacer que la manera de hacer geología vaya cambiando y vaya evolucionando cada día más rápido. Los alumnos que ingresen hoy a la carrera van a tener herramientas que la gente que tiene 10, 15 años de experiencia nunca se las imaginaron. Entonces creo que van a tener una posibilidad y una oportunidad de hacer geología de manera distinta, y lo cual los va a hacer muy competitivos al momento que terminen la carrera o en sus primeros pasos. Perfecto. Bueno, Juan, ahora vamos a invitar a que pregunten, que te pregunten los invitados, y vamos a hacer lectura de los chats, que ya veo que hubo algunos. Pero bueno, no, en realidad hay muchos saludos, gente que por ahí se tiene que retirar también, y agradecerte también el tiempo que tomaste. Con esta diferencia horaria que tenemos, no es menor el esfuerzo que estás haciendo. No sé si alguno tiene ahí alguna consulta para hacer. Abrimos los micrófonos y damos espacio para que cualquier interesado le pregunte a Juan sobre su experiencia, sobre su trabajo, sobre aquello que por ahí no haya quedado tan claro o nos genera alguna cierta duda, ¿sí? Así que bueno. Igual estoy viendo en la sala gente que está graduada, así que hay muchas ganas de verte, esa es la realidad. Bueno, me alegro que pueda servir y aportar
como decía recién, yo cuando ingresé en la carrera realmente tenía muy poco conocimiento de lo que significaba y todo lo que abarcaba. Perfecto, perfecto. Bien, no sé si Jonathan, que nos viene siguiendo todas Voy a saludar a Juan. bien. Hola Leti, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bueno, ya que estoy, te puedo hacer una pregunta. ¿Volverías a la Argentina a trabajar? Bueno, la pregunta. Bueno, es un momento un poco particular, me No parece. ahora, no hoy ni este año. Es un momento medio como que uno agradece más estar afuera. La realidad es que yo me fui pensando en volver. La idea mía era estar 8 o 10 años afuera. Era un poquito el proyecto profesional y el plan familiar, de la manera que lo encaramos como familia. Un poco era el momento cuando mi hija más grande empiece la secundaria. En ese momento nos hubiese gustado estar volviendo. Hoy por hoy, la verdad es que no lo sé, porque hoy por hoy tendría que, como decía recién, tendría que encontrar un proyecto que realmente me interese y me dé ganas de seguir creciendo. Y como te decía, en este momento particular, la situación de Argentina no está muy bien y lamentablemente el trabajo que yo hago depende mucho de inversiones. Eh, eh, pero si pienso en volver, yo sigo diciendo que sí, yo sigo diciendo que tengo ganas de volver a Argentina todavía con mi carrera profesional eh, antes de que termine y antes de que esté en la curva descendente, podría decir. Ay, por Dios, Juan, somos jóvenes, por Dios. No, claro. Creo que todavía nos quedan unos cuantos años en esto. Perfecto. También, también comenté el tema del proyecto de familia. La idea mía era hacerlo antes de que mi hija más grande empiece la secundaria. Ellos acá están escolarizados en inglés, entonces eso es algo que también influye al momento de la decisión de qué manera podrían seguir con sus estudios, ¿no? Claro, claro. Ahí tenemos a Arturo, que no sé si querés preguntar, Arturo, algo a Juan. Sí, hola, sí, ¿cómo va? Sí, yo quería preguntar a ver cómo hizo para adaptarse a otras culturas o algo, o eso, básicamente, en otros países y eso. Creo que lo tomé como un desafío. La realidad es que es un desafío y, como dije antes, creo que te abre mucho la cabeza. Conocer a la gente lleva un tiempo y hay que tener paciencia. Yo llegué acá y un poco en la desesperación de sentirse útil, me choqué unas cuantas paredes por el hecho de no tener paciencia, por el hecho de no darme cuenta de que la adaptación lleva un tiempo. Como decía recién, lo tomé como un desafío, lo tomé como salir de mi zona de confort, que estaba bien, y sabía, o quizás no tanto, de que iba a llevar un tiempo, pero después de ese tiempo de adaptación, se amplía, esa zona de confort se amplía, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, Arturo, no sé si hay alguna consulta más, o algún otro en la sala que quiera, aprovechamos la situación de tenerlo a Juan conectado. Veía en el chat una pregunta, me parece, de Héctor. Bien, vamos a ver si encontramos. Sí. Juan, pregunta Héctor. ¿Cómo hiciste para ingresar a trabajar en el exterior? Si te ofreciste a alguna empresa o si te fueron a buscar. ¿Cómo fue en sí? Básicamente la pregunta de todos. El geólogo, ¿dónde busca trabajo? No, hoy por hoy hay muchas empresas reclutadoras.
como existen en Argentina, Boomerang en su momento, cuando yo terminé de estudiar, era una, pero hoy por hoy existen muchísimas bolsas de trabajo. Existen muchas páginas donde vos cargas tu currículum y explicás, básicamente son prácticamente redes sociales, y a eso hoy por hoy se suma LinkedIn, que es una red profesional. Yo conseguí trabajo a partir de ahí, y en un momento, si hace un tiempito comentaba de que cuando terminé de estudiar el precio del petróleo estaba alto, yo conseguí trabajo en Saudi Arabia en el año 2013, que fue cuando el petróleo estuvo en sus valores récord. Y ahí había mucho trabajo en todos lados. En ese momento, a través de las páginas de internet, te contactan lo que son los headhunters, ellos presentan tu perfil a la empresa y la empresa después te hace una entrevista de recursos humanos, después te hacen 1 o 2 entrevistas técnicas y de ahí ya deciden si les gusta tu perfil e inicias el proceso, ¿no? Pero hoy por hoy hay muchas posibilidades. Yo me imagino que hace 30 años había que mandar el currículum con una carta. La verdad que, como decía, por suerte en este momento las posibilidades de irse afuera, o por lo menos que le llegue tu currículum, son muchísimo más grandes. Claro. Algunas ventajas de la virtualidad en todos los aspectos. Y del Bien. internet y del mundo globalizado. Claro. Bueno, Dana, no sé si estás ahí para hacer la pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? Quería consultarte si el método de trabajo que se usa en Argentina y el que se usa allá es muy diferente, tanto en equipo y después los conceptos que vos adquiriste mientras en lo académico, digamos, cómo lo pudiste relacionar a cómo se manejan allá. Si tuviste problemas en ese sentido o es bastante similar o... Buenísima la pregunta, me encanta. La verdad que hay cosas que son diferentes, pero en cuanto al trabajo que hago yo, que es generador de prospectos, había muchas similitudes. Las herramientas que yo utilizaba en Repsol YPF y los software son los mismos que utilizo hoy acá. Y después, la forma en que los proyectos se evalúan y se analizan son bastante similares. Lo que cambia muchas veces es la gente y la forma de trabajar de la gente. Y eso es a lo que uno se tiene que adaptar. Y en la gente también me refiero quizá a los superiores y la gente que tiene que aprobar el proyecto para que finalmente se ejecute. Muchas veces eso es lo que en donde puedes encontrar diferencias. Por suerte, en Argentina y en particular YPF, cuando yo trabajaba, y me consta que en muchos aspectos sigue siendo así, el nivel técnico es bastante alto y uno se puede adaptar con relativa facilidad a trabajar afuera del país. Yo no conozco a nadie que esté trabajando acá en Saudi Aramco que sea de Argentina y no esté bien conceptuado. Creo que esa es otra ventaja que tenemos de la educación en Argentina. Quizás sería bueno que lo mismo que yo veo adentro de la empresa, del valor que tienen los profesionales argentinos, también lo vean los headhunters y sea algo más reconocido a nivel mundial, que yo creo que no lo es. Yo creo que todas las empresas que tienen argentinos son muy valorados, pero no necesariamente son igual de buscados. Bien.
Sí, escuchamos. ¿Alguien más quiere consultar? Bien. ¿Tenemos alguien más con el pedido? Yo no encuentro a nadie acá en el chat, así que imagino que hasta acá llegaron las preguntas, entonces Juan, capaz que te podemos liberar. ¿Puede ser? No hay ningún problema. Inclusive si no fui claro con algo y quieren repreguntar, ningún problema. Como decía antes, un placer poder darle a los chicos que están indecisos un panorama más para su decisión de entrar o no a esta linda carrera. Perfecto. Bueno, yo te voy a agradecer de parte del Departamento de Geología por haberte tomado el tiempo, por habernos contestado en horarios extraños, por el esfuerzo, ¿sí? Y nos va a quedar pendiente, obviamente, la otra parte, porque estuvo muy interesante esto que comentaste de hablar de un proyecto de familia. Esa es otra faceta que también es interesante para nuestros graduados avanzados, el definir, ¿no?, algunos proyectos a futuro. Y en el caso de ustedes, bueno, por ahí eran una pareja de geólogos y la cosa se entiende mejor, pero también es parte de la vida profesional estas elecciones que uno hace, así que es muy interesante. Más adelante te vamos a volver a molestar seguro a vos y a Lucre, para que nos cuenten también de eso, ¿no?, que son todas decisiones, sobre todo para nuestros estudiantes avanzados, que hay unos cuantos acá escuchando, para definir, ¿no?, que lo que es más importante a veces que es un proyecto final de vida, ¿no?, de lo que uno se plantea. Eso lo mencionaste muchas veces y es muy interesante también para poder pedirte una mano también para que nos cuentes sobre eso. Así que muchas gracias, Juan. Te vamos a dejar un ratito igual para que charles acá con algunos que andan por ahí, que querrán saludarte, pero muchas gracias por tu tiempo, y con esto hacemos un cierre de la entrevista para el departamento. Gracias, Juan. No, gracias a vos, Ana.